Hola, bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a seguir desarrollando temas de filosofía. En esta ocasión vamos a desarrollar el problema del método. ¿Por qué un método en el pensamiento? ¿A qué método nos referimos en este momento o desde la filosofía? Estos son entre algunos de los cuestionamientos que vamos a intentar resolver en este momento, pero principalmente a intentar conocer, ¿ok? Entonces, con esa intención, vamos a dar inicio a esta pequeña introducción al tema. Muy bien, hasta ahora hemos venido discutiendo, conociendo cuál es o cuáles son algunos de los orígenes del pensamiento. ¿Ok? En ese proceso histórico que significa la construcción del pensamiento. Es decir, empezamos por un conocimiento mitológico eh, y poco a poco hemos ido dando el paso a un logos, a una razón, a un pensamiento mucho más construido, mucho más contrastado. Ahora nos encontramos en el paradigma del conocimiento científico. Por ello, el pensamiento que se transforma en conocimiento, es decir, en acción, no solamente requiere ser un conocimiento racional y lógicamente estructurado, sino que requiere también ser un conocimiento contrastado en la realidad, es decir, que pueda ser demostrado. Sin embargo, estamos apenas iniciando el conocimiento de la filosofía y cómo ésta poco a poco a lo largo de la historia fue problematizando este tema de un método, del origen del conocimiento, del origen, perdón, de la forma en la que se puede estructurar el pensamiento, sobre todo para que éste sea mucho más efectivo, mucho más objetivo y vinculado a la realidad en todo momento. Por ello, Kant, por ejemplo, Emmanuel Kant, nos va a decir que la filosofía es la mera idea de una ciencia posible, que no está dada en concreto en ningún lugar, pero a la que se trata de aproximarse por diversos caminos hasta descubrir el sendero único. Vamos a ubicarnos en este momento en el contexto en el que nace la filosofía principalmente. Recordemos que van a ser en un contexto griego específico, ¿sí? Costero, en el cual va a haber una relación de múltiples culturas, pero que van a surgir unos personajes ya conocidos como Platón, como Aristóteles, que van precisamente a sistematizar, es decir, a reunir ese conocimiento, a profundizarlo de mayor manera, a interpelarlo de modo que llegan a nuevas síntesis. Y obviamente a partir de ahí surge un conocimiento mucho más generalizador o generalizable, ¿sí? Que puede llegar a ser aplicado a otros espacios, no solamente del conocimiento a nivel de, intelectual, sino a otros espacios de la acción humana, ¿sí? Del ámbito humano, ¿sí? Como puede ser la vida cotidiana. ¿Ok? Entonces, en ese sentido y en ese contexto, el pensamiento va a ser una completa novedad, pero orientada de una manera metodológica. Es decir, el método va a convertirse en la intención, en el esfuerzo de todos los filósofos y todos van a querer entonces diseñar un método. Es por ello que en filosofía abundan las teorías, ¿sí? Abundan, pero todos tienen la intención de llegar a un mismo punto, conseguir un método que sea lo suficientemente confiable que nos aproxime a la construcción de una ciencia más estable, más sostenida, de una ciencia más práctica y más efectiva en cuanto a la solución de problemáticas, pero no solo eso, sino al que sea un método, un camino seguro para poder llegar a nuevos conocimientos. Recuerden que el conocimiento científico, filosófico, va a estar orientado principalmente también a la búsqueda de nuevos conocimientos, de nuevos espacios del saber. Es por eso
que nada que sea filosófico puede ser absoluto y nada que se considere científico puede ser absoluto. Ya lo vimos en la clase anterior que todo conocimiento que se pretenda pasar por absoluto está al borde del mito, ¿sí? Está muy al borde del mito. Entonces, en ese sentido, debemos todo el tiempo mantener la mente, sobre todo, abierta a nuevas posibilidades, a nuevas formas de comprensión del conocimiento de la realidad, porque este es, o más bien, el conocimiento humano está en constante desarrollo, en constante evolución. Y en ese sentido, entonces, nosotros nos ubicamos no como sujetos individuales, no como personas aisladas, no, nos ubicamos como evidencia de la humanidad en un contexto histórico. Me explico. No solamente nos entendemos como sujetos individuales, sino como parte de la humanidad. Entonces, la filosofía no solamente es el pensamiento en sí, no, es la historia del pensamiento desarrollado por la humanidad, ¿sí? En ese sentido, todos los intelectuales y principalmente los filósofos van a tomarse muy en serio la construcción de un pensamiento que sea humano, es decir, un pensamiento humanizador, humanizante, que viene de lo humano, ¿sí? Que viene desde el ejercicio racional que nos caracteriza y que es capaz entonces de conocer los diferentes fenómenos que le rodean. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, siempre hemos estado en la construcción constante de ideas y en la construcción constante de nuestra historia. Filosofía, por ende, podemos ya empezar a concluir, es la historia del pensamiento de la humanidad en constante construcción. Ahora, ¿qué implica esa construcción? Aquí es donde vamos a encontrar precisamente la importancia del tema de hoy, de un método. ¿Por qué un método? ¿Sí? ¿Por qué si estamos o hemos ya avanzado más de 2500 años haciendo filosofía, por qué todavía carecemos o necesitamos seguir construyendo un método después de todos los que hay, obviamente? ¿Sí? Entonces, lo necesitamos precisamente porque la evolución del pensamiento es constante, ¿sí? Es como un río que está constantemente eh, fluyendo, ¿sí? Diría Heráclito, está constantemente moviéndose, pero del cual está también surgiendo nuevas características, nuevas evidencias, están surgiendo cosas nuevas, ¿sí? Entonces, eh, en ese sentido, vamos principalmente a necesitar constantemente estar conociendo, interpelando, construyendo nuestras propias ideas. Es por ello entonces que la reflexión filosófica en la búsqueda y en la construcción de un método va a ser principalmente un camino, el camino del filósofo, y hoy podemos decir el camino del científico, ¿sí? ¿Por qué? Y con ciencia me refiero a todas estas carreras o profesiones que hoy conocemos, ¿sí? Y que están en las diferentes áreas, como la química, la biología, eh, la botánica, eh, la política, eh, la antropología, la historia, etcétera, etcétera. Me refiero a todo este conglomerado de profesiones y profesionales que están constantemente en la búsqueda de un camino, reflexionando acerca de la historia y por ende reflexionando acerca de lo que somos como humanidad, ¿sí? Y buscando en ello la vereda hacia dónde. Primero, buscando la vereda eh, a través o por un método, o construyendo en ella un método. Pero ¿a dónde queremos llegar con ella? Bueno, queremos llegar a la construcción de conocimientos reales, verdaderos, ¿sí? Entonces, para lograr
esto, para lograr la construcción de un método, necesitamos principalmente determinar cuál es ese énfasis filosófico que nosotros queremos abordar. Me explico, ¿ok? Me explico. Por una parte, tenemos filosofía que está constantemente orientándose a lo social, es decir, está constantemente preguntándose por las cosas de la realidad, ¿sí? Por aquellos eventos, acontecimientos que están sucediendo. Es decir, en Guatemala, por ejemplo, constantemente hay un movimiento social de las personas debido a problemáticas, etcétera. Entonces, en ese movimiento vamos reflexionando filosóficamente y vamos buscando caminos, caminos de conocimiento, caminos de métodos. Por otra parte, hay una filosofía que indaga en la historia, ¿sí? Que indaga en la historia, pero principalmente identificando en ella cuál es el avance a nivel de pensamiento, de conocimiento que tenemos, no solo como personas, sino como país, como civilización, etcétera. Y así un sinnúmero de énfasis y de caminos, perspectivas filosóficas en las cuales principalmente van a abundar los esfuerzos. Por tanto, hay un método para cada filósofo, podríamos decir, ¿sí? Es decir, si tú te consideras una persona reflexiva en búsqueda de la verdad, y no la verdad como algo final, como algo absoluto, sino como em, la búsqueda del conocimiento, ¿sí? Entonces tú eres un filósofo y tú estás desarrollando un método propio. Y en base a esa búsqueda personal, a esa interiorización y a esa construcción intelectual de las ideas, ¿sí? Que parten de la experiencia y que parten de la reflexión, entonces tú vas a ir desarrollando tu propio método. Es por ello, sí, que es fácil o es a veces también complejo estudiar la filosofía porque en ella vamos a encontrar un sinnúmero de, de métodos que han sido planteados por diferentes filósofos y que obviamente cualquiera de nosotros puede ir, conocer y utilizar porque tienen esa facilidad. Entonces hay un método también para cada percepción de la filosofía. Si hay algo que nos define como seres humanos, ¿sí? Es la percepción. ¿Por qué? Porque es la forma en la que tú individualmente percibes el mundo. Y esa percepción principalmente está construida a partir de la experiencia, a partir de tu historia, a partir de tus conocimientos, pero principalmente a veces también está predeterminada por el contexto social en el que te desarrollas. Por ejemplo, una persona que nació en el 2000, 2005, que hoy tiene aproximadamente 16, 17 años o entre 16 y 20 años, ¿sí? Va a tener una percepción diferente a la que tiene una persona que nació entre los 60 y los 80 del siglo pasado y que hoy principalmente va a tener 40, 50, 60 años, ¿sí? Entonces, la percepción es una cuestión, o perdón, la percepción es una forma de percibir el mundo, pero que principalmente está determinado o es diferente en cada persona. Entonces, los invito principalmente a que uno, ¿sí? Presten especial atención a la forma en la que están buscando, a la que están accediendo y en la que están asumiendo el conocimiento, sea de la materia que sea el énfasis, no importa. Usted preste especial atención y vamos a ver por qué. Segundo, ¿sí? Identifique en esa forma de aprender, en esa forma de acceder al conocimiento, qué método está utilizando. Preferentemente, préstele especial atención, porque esta construcción, esta reflexión y esta identificación, entonces es la que permite a cada persona ir construyendo o ir construyéndose como filósofo, pero con un método,
¿sí? Ahora, estoy hasta este momento vaticinando, acercándome poco a poco a lo que va a definirnos o a ser definido desde la filosofía como un método. Estoy hablando en el ámbito de lo personal, de lo individual, ¿sí? Y desde la experiencia, cómo desde esta se va construyendo una forma, una percepción principalmente eh, con la cual vamos asumiendo o relacionándonos con la realidad. Entonces, de esas múltiples percepciones, concepciones que tenemos del mundo individualmente, han surgido personas que las sistematizan, las construyen, las escriben, ¿sí? Las, las resumen y las aplican, las generalizan. Por ello tenemos métodos generales y métodos específicos. Voy a construir un video especialmente sobre métodos generales y métodos específicos presentes en la filosofía. Ese va a ser nuestro próximo video. Entonces, con estos métodos generales y específicos son con los cuales podemos guiar nuestra vida y nuestra reflexión. ¿Ok? Entonces, hasta este punto debe parecernos un poco confuso, ¿sí? Un poco confuso, pero voy a intentar nuevamente aclarar este tema, ¿ok? No se trata en el camino de la búsqueda de la reflexión, de la verdad, de la filosofía, no se trata de pensar por pensar, no se trata de construir ideas porque sí, y no cualquier idea es propia o es importante, ¿sí? Para poder construir pensamiento, conocimiento en cualquier ámbito del mismo, ¿sí? Es necesario entonces una guía, un método, ¿sí? Principalmente que vaya guiando nuestros esfuerzos, nuestra reflexión. Es por ello que entonces, como les decía antes, la construcción del pensamiento y de la vida del filósofo es un camino, ¿sí? Es un camino. Y este camino va a llevarnos por una vocación. Por ejemplo, hay personas que estudian, ¿sí? Que estudian y se complacen estudiando. En mi caso, por ejemplo, ¿sí? Llevo ya un buen tiempo estudiando y no me veo deteniéndome. No me veo haciendo una pausa. Me gusta lo que hago, me gusta lo que aprendo, me gusta que cada vez logro acceder a nuevos conocimientos y esto relacionarlo con otras cosas, llevarlo a la práctica, entender el mundo de otro modo. Sí, entonces eso me gusta. En ese sentido, la búsqueda del camino o de el conocimiento no es solamente un método en sí, no es solamente una forma, no es tampoco una intención, es una vocación, la vocación del filósofo, ¿sí? Entonces, o de la filósofa. Entonces, jóvenes, yo quiero que ustedes comprendan que al conocimiento no se le acerca a uno porque sí, no se le acerca de forma obligada. Nosotros no estudiamos por obligación. Y si usted estudia por obligación, pobre de usted, es un sufrimiento estudiar así, ¿sí? De tal modo que no disfruta nunca lo que está aprendiendo, lo que está conociendo, no se admira por lo que está encontrándose, no es capaz de anonadarse frente a lo impresionante que pueden ser algunos conocimientos o algunas ideas que tú puedes llegar por ti mismo o por ti misma, ¿sí? Entonces, en ese sentido, estudiar no es solamente cumplir, ¿sí? No es solo cumplir, no, es buscar la verdad, ¿sí? Es constantemente aproximarnos a la verdad. Y en ese sentido, entonces, el conocer es también una pasión, ¿sí? Conocer debe ser una pasión. Por eso, el camino del filósofo es el camino de un enamorado del saber, de un enamorado del conocimiento. Lo digo de una forma romántica, pero en este sentido quiero que para ustedes sea importante el hecho de entender, de comprender, ¿sí? Que el conocimiento en sí mismo
o de la búsqueda y aprendizaje del conocimiento debe ser una vocación, ¿sí? Debe ser ante todo, ¿sí? Una experiencia personal satisfactoria, ¿sí? Satisfactoria. No olviden eso. El camino del saber, del conocimiento, debe ser una experiencia satisfactoria, ¿sí? Utilizando métodos, pues utilicemos un método, pero disfrute el conocimiento, vale la pena y es aquello que, como dirían los filósofos antiguos, ¿sí? Va a darte libertad. El conocimiento te hará libre, ¿sí? Porque el conocimiento es el que te ayuda entonces a construir tu personalidad, ayuda a construir tu proyecto de vida, ayuda a alcanzar tus metas, tus objetivos. Entonces, en ese sentido, no pierdas nunca de vista, ¿sí? Que tú estudias, ¿sí? Desde la perspectiva del filósofo. Es decir, estudias enamorándote del conocimiento. Entonces, ya lenguaje no será un problema. ¿Por qué? Porque yo estudio por aprender. Y si yo sé redactar, entonces yo puedo expresar mis ideas y seré capaz de llegar a un nivel de análisis, de profundización mucho más profundo. Si yo estudio matemáticas, entonces no es ya tan compleja. Ya no me eh, ya no me anonado frente a la complejidad de las matemáticas. No, yo ya entonces me aproximo a esta disciplina, a esta ciencia exacta, ¿sí? Buscando entonces una forma de entender el mundo o cómo yo estudiando este tema matemático puedo aplicarlo a la realidad para conocer. Si yo estoy estudiando ciencia, por ejemplo, me sorprendo frente a lo que hay. Si estoy estudiando filosofía, entonces con mucha más razón debo comprender que la filosofía tiene como objetivo sí, analizar el total o la totalidad del conocimiento en sí, pero principalmente no perdiendo nunca de vista sí, que todo es idea, todo es pensamiento sí, y todo está en constante construcción. Bien, después de esta pequeña animación, motivación para que ustedes eh, emprendan este camino del conocimiento, no solo en esta materia, sino en las demás, con mucho placer, ¿sí? Entonces, seguimos desarrollando nuestro tema. Entonces, esta búsqueda del camino es la manera de instaurar un método. Comprendiendo sus razones y motivos, podremos aplicarlo a la búsqueda del conocimiento y aplicarlo en nuestra vida cotidiana. Como ya lo había mencionado antes, eh, el conocimiento tiene como objetivo, en primer lugar, acercarnos a la verdad, pero segundo, transformar nuestra vida cotidiana. Y en ese sentido, entonces, debemos estar atentos de que lo que estamos aprendiendo sea realmente algo valioso o será valioso cuando tenga estas dos condiciones. Muy bien, entonces, al establecer un método para resolver problemas, principalmente vamos a utilizar diferentes habilidades, ¿sí? Y entre estas la principal será, obviamente, la racional. Queremos que nuestro conocimiento, nuestro pensamiento sea racional, pero no podemos evadir con ella la memoria, ¿sí? No todo lo memorizamos, ni todo lo conservamos tal cual, pero la memoria va a ser un elemento importante, porque es gracias a ella que podemos relacionar los nuevos conocimientos con la experiencia, ¿sí? Y obviamente la observación. Siempre la realidad será entonces nuestro principio de conocimiento. Entonces, para identificar mecanismos como reconocer la intención que nos lleva a resolver un problema, ¿sí? O como reconocer los elementos del problema, organizar un plan de resolución de problema o relacionar el problema con experiencias anteriores, serán necesarias estos tres elementos que tenemos acá o que les estoy señalando. Habilidades racionales. ¿Cuáles son esas habilidades racionales? Cuestionar, ¿sí? Relacionar, inferir, em, preguntarnos o interrogar, pensamiento lógico, ¿sí? Entre otros, ¿sí? Esas son habilidades racionales. Entonces, vamos a desarrollar a partir de ello
estos cuatro niveles, podríamos decirlo, de lo que es un método en sí. Así podemos entonces reconocer problemas, encontrar el medio para resolverlos. En la actualidad, por ejemplo, aún nos afecta fuertemente el tema de la pandemia, ¿sí? Entonces, para poder encontrar una solución a este problema, hemos desarrollado o hemos utilizado estas tres habilidades: racionales, memoria y observación. Y luego hemos aplicado estos cuatro pasos para poder darle entonces una solución. Ahora podemos, ahora que ya sabemos cuál es el problema, encontramos medios para resolverlos. Entonces, la filosofía nos va a brindar entonces un método específico para que nosotros logremos acercarnos a la realidad de manera procesual. Sin embargo, les recuerdo que desde el inicio mencionaba aquellas palabras con las que Kant, ¿sí?, describía a la filosofía en la búsqueda de un método. La definía como una ciencia posible, como un camino todavía en recorrido, ¿sí? Y esa ciencia históricamente inició con los griegos hace aproximadamente 2500 años, ¿sí? Y ha ido con el paso del tiempo desarrollándose, ¿sí? Hasta lo que hoy conocemos como el método científico, ¿sí? Entonces, yo iniciaba este video diciéndoles que la filosofía estudia la historia del conocimiento, la historia del pensamiento. Por ello, iniciamos con los primeros planteamientos del saber en los griegos y luego identificando cómo la filosofía postula la necesidad de un método hasta que llegamos al punto del método científico que hemos desarrollado últimamente y que ha principalmente acelerado el proceso de desarrollo económico, social, político, filosófico, etcétera, etcétera, en todos los ámbitos de la vida, no solo del conocimiento en sí, sino de la vida cotidiana, ¿sí?, ha logrado desarrollar este método. Entonces, lo hemos basado en la observación como punto importante, ya que es el que nos ayuda a identificar en la realidad problemáticas, pero no solamente eso, nos ayuda a identificar elementos que nos pueden facilitar la resolución de problemas. Investigamos. ¿Por qué investigamos? Porque el conocimiento tiene una historia, hay mucho antecedente por el cual guiarnos y utilizar. Formamos hipótesis, es decir, a partir de ello construimos ideas como posibles soluciones. Experimentamos, y si no experimentamos nosotros, tomamos en cuenta los experimentos que han hecho otros antes que nosotros. Analizamos datos, ya sean matemáticos en forma de redacción, etcétera, pero analizamos datos, que estos datos nos llevan a nuevas conclusiones. Y esas conclusiones serán superadas después por alguien más y entonces de esa forma vamos construyendo una historia del pensamiento. Entonces aquí, o llegados a este punto, podemos preguntarnos, ¿utilizas algún método para tus actividades cotidianas? ¿Alguna vez has permitido que tu vida sea orientada por el azar o por la suerte? ¿Has tenido suerte al hacerlo? Es decir, no usas un método normalmente cuando tomas una decisión, cuando piensas en algo, cuando construyes ideas, cuando plasmas tus ideas eh, por escrito, etcétera. ¿Lo has dejado todo al azar? ¿Has ido improvisando en tu vida? ¿Sí? Eso es importante preguntárnoslo, principalmente en el ámbito académico del estudio, ¿sí? ¿Vas improvisando a cada paso en tu vida? ¿Sí? ¿Vas resolviendo con lo que te sale y con fatiga haciendo lo que necesitas o lo que se te pide? ¿No tienes un método? Entonces es un momento de preguntarte cómo estás aprendiendo o si realmente lo estás haciendo. Bien, entonces en este sentido eh, podemos ya responder por qué es importante un método, ¿sí? Ya creo que esa pregunta ha quedado resuelta o aclarada, abordada, no solamente desde la historia, no solamente desde lo personal, ni desde lo filosófico, sino cómo esta entonces tiene un impacto real en la sociedad.
Entonces la vida exige al hombre un método, un sistema para conocer lo que le rodea y para conocerse a sí mismo. ¿Sí? Entonces no solamente transformamos la realidad, también nos conocemos a nosotros mismos y en esa medida entonces vamos siendo cada vez más humanos. A la medida en que dejamos de ser ignorantes de algunos temas, es decir, conocedores de otros, nos hacemos más humanos, ¿sí? Más humanos y más sensibles al entorno, a la realidad. Entonces, la utilidad de un método principalmente va a ser para enfrentarnos a problemas de la realidad, principalmente para darle orden y finalidad a todo el conocimiento que surge en las diferentes ramas de la ciencia y mientras nuestros propósitos sean racionales y éticos, podemos confiar en los métodos que aplicamos o que vamos construyendo cada uno a partir de nuestra percepción, de nuestra experiencia. Muy bien, jóvenes, entonces con esta conclusión quiero dar por finalizado este tema, ¿sí? El tema del método. ¿Por qué un método? ¿Por qué la filosofía se interesa tanto en un método? ¿Sí? Y entonces, ¿por qué es necesario un método para construir pensamiento? Les recuerdo que el camino del filósofo entonces está comprometido con el conocimiento, con el pensamiento. Comprométanse ustedes porque es un camino apasionante. Ya verán por qué. Bien chicos, entonces agradezco su atención y espero haberles aportado algo no solamente a nivel intelectual, sino también algo para su vida principalmente. Es un gusto compartir con ustedes este pequeño tema de filosofía.